cómo ha sido el trabajo en la casa iglesia allí en la población San Luis de Valdivia. Decido. Amén, bendecido pastor. ¿Me confirma si está sonando bien? Se escucha Excelente. bien. Perfecto, bien. Bien, bendecidos mis hermanos, buenas noches a todos. Bueno, el Señor me ha dado la honra de poder aportar con lo que en este tiempo, ¿no es cierto?, hemos podido vivir como casa iglesia. Eh, Así que rápidamente voy a dar más o menos como una historia y qué es lo que he podido aprender en estos años como casa iglesia. Bueno, la casa iglesia acá está ubicada en el sector sur de la ciudad, ¿ya? Eh, Estamos cerca también del lugar donde nos congregamos. eh, y esta casa iglesia comenzó hace varios años atrás. Esta casa iglesia se realiza en el hogar de mi abuela, la pastora Teresa. Y esta casa iglesia comenzó con la dirección de la hermana Gladys Carimán. Cuando recién comenzamos, ella, ¿no es cierto?, estaba dirigiendo acá y en ese tiempo yo pude aprovechar mucho para aprender, porque la hermana Gladys ya venía, ¿no es cierto?, de casa iglesias anteriores de haber aprendido también, entonces pude esos años, ¿no es cierto?, donde estuve participando como miembro, aprender bastante. Así que aprendí la dinámica de las casas iglesias, eh, aprendí cómo funcionaban, cómo realmente son efectivas en el hecho de que son un grupo reducido y se puede, ¿no es cierto?, ministrar mejor a las personas. Entonces todas esas cosas las aprendí en esos años eh, junto a la hermana Gladys, ¿no es cierto? Y todos los que empezaron a congregarse en ese tiempo. Después tuvimos un lapso de tiempo donde no pudimos funcionar por diversas razones, diversos motivos, sobre todo temas que eran más que nada familiares acá. Eh, pero retomamos aproximadamente ya hace 3 años, estaba sacando la suma. Eh, Así que igual, en realidad, el lapso de tiempo que no estuvimos funcionando fue bastante corto y retomamos hace 3 años aproximadamente ya con firmeza. Eh, bueno, ha pasado bastante gente, pero de todo ese grupo de gente que pasa, varios van quedando, ¿no es cierto? Varios permanecen. Y eso es lo maravilloso de la casa iglesia, que tú garantizas que, o se puede garantizar, entre comillas, que las personas que permanecen son personas que aprenden desde la base, ¿no es cierto? Eh, que esto no es solamente traer a la gente a una reunión de día sábado o de día domingo, sino que esto tiene una dinámica de vida en la semana. Entonces las personas que llegan a la casa iglesia crecen y nacen en Cristo con esa mentalidad, con una mentalidad más de una iglesia, ¿no es cierto?, que está activa y que está funcionando dentro de la semana y que no dejamos todo para un día, ¿no es cierto?, para la reunión general. Entonces, como les digo, ha pasado gente, ha pasado hartas personas, pero de todas esas personas siempre va quedando un remanente fiel. Hoy día somos un grupo que se congrega siempre con un promedio de entre unas 10 a 15 personas, ¿ya? Eh, no son todos presenciales, tenemos asistencia que es presencial y también que es virtual, ¿ya? Eh, por qué mantuvimos lo virtual después de la pandemia? Porque algo que sí hicimos harto fue, ¿no es cierto?, una vez terminando la pandemia, empezamos a conectarnos de manera virtual y también en la pandemia también lo hicimos. Eh, Esto se mantuvo porque hay personas que son de ciudades o pueblos que son de aquí, de alrededor de Valdivia, o personas que también de alguna forma u otra el Señor nos ha conectado para poder, eh, yo lo veo así, visionariamente, establecer casas de iglesia en otras ciudades. Entonces es por eso que hemos mantenido lo virtual, aparte de lo presencial, con personas que están alejadas del punto de reunión, pero muy alejadas. Amén. Así que hemos mantenido eso y tenemos personas que se conectan desde Santiago, tenemos personas que se conectan desde Talca,
de los alrededores de Valdivia, como les mencionaba. Tenemos personas que son de, ¿no es cierto?, de Payaco, tenemos gente que, ¿no es cierto?, es de otros lugares de acá, de alrededor de la ciudad. Entonces también lo vemos como algo estratégico, porque en esos puntos, ¿no es cierto?, después la idea es levantar una casa iglesia. La idea es que allí se comience a generar un trabajo. Entonces, realmente creemos que el Señor está a través de esta casa iglesia también abarcando no solamente el sector inmediato, lo que está alrededor aquí de la casa donde nos estamos congregando, sino que se está expandiendo mucho más y es lo que queremos. Así que también tenemos hace poco un hermano, ¿no es cierto?, que está conectado también esta noche, que es Carlos desde Punta Arenas, donde también estamos conectándonos hacia allá y estamos pudiendo bendecir esa ciudad y bendecir a Carlos también a través de lo que vamos conversando, cómo él va viendo la dinámica de funcionamiento. eh, y eso, ¿no es cierto? Creemos nosotros que va a ser prontamente una casa iglesia en ese lugar. Estamos proyectando una casa iglesia en Punta Arenas. Es lo que nos ha manifestado Carlos. Él quiere que allá se haga algo, él quiere que allá se trabaje algo. Y estamos empezando a poner los, ¿no es cierto?, los ladrillos iniciales de eso que se va a comenzar a edificar allá. Y creemos que va a ser hermoso, va a ser glorioso poder estar en esa ciudad, poder estar allá con, ¿no es cierto?, con el Evangelio de Jesucristo, que es lo que nosotros predicamos. Nosotros no predicamos, y ustedes bien lo saben, no predicamos carteles, sino que predicamos a Cristo. Esa es nuestra intención. Y lo que queremos es que llegue el mensaje de Cristo a esa ciudad y el mensaje de reino y, y que salgan todas las improntas que hay de la iglesia. Amén. Así que estamos proyectándonos allá, como ya pueden ver, en Punta Arenas. Y así esta casa iglesia se ha ido desarrollando, ha ido, ¿no es cierto?, creciendo tanto en número como, ¿no es cierto?, en los puntos donde estamos de cierta manera afectando ya eh, con el Evangelio. Y qué es lo que nosotros, o cuál es la visión que, ¿no es cierto?, tenemos nosotros adoptada desde lo que se nos ha enseñado y lo que podemos ver también en la palabra, es que siempre estamos promoviendo que el carácter de la casa iglesia es un carácter evangelístico, es ir afuera a la necesidad y traer esas personas a la casa iglesia. Eso es lo que busca la casa iglesia. Y eso es lo que siempre estamos promoviendo desde mi parte, desde aquellos que estamos liderando, que en este caso yo lidero junto con Karen, con mi esposa, y la anfitriona de la casa es mi abuela. Siempre estamos promoviendo que la casa iglesia tenga esa visión, que los hermanos adopten esa visión de que la casa iglesia es evangelística. Entonces, en base a eso, en este tiempo que ya hemos avanzado, ¿no es cierto?, que ya aquellos que llegaron hace ya un tiempo atrás, ya están un poco más maduros, un poco más crecidos, ya conocen la dinámica de funcionamiento, ya saben de qué se trata esto, ya saben de qué se trata el Evangelio, saben por qué hay que predicarlo, ¿no es cierto? Es por eso que en este tiempo el Señor puso, ¿no es cierto?, en nosotros una intención en el corazón de que establezcamos ciertas metas, porque pasa muchas veces que las casas de iglesia eh, se atrofian, se empieza a detener el crecimiento. Entonces es algo que de cierta forma empezamos a ver nosotros. Entonces esto es algo que no puede suceder porque la casa iglesia, como nosotros bien sabemos, es un punto de evangelismo. Entonces no debería de, ¿no es cierto?, atrofiarse o de siempre estar los mismos. Entonces lo que establecimos nosotros, y se lo pueden preguntar a cualquier hermano de la casa iglesia, es que cada 3 meses vamos a nosotros que vamos a comprometernos, ya nos comprometimos, al menos tener una persona nueva, al menos uno nuevo, ¿ya? Ahora, si hay más de uno, si hay 3 personas, si hay 4 personas las que tengan, y si los traes antes de los 3 meses, eso no es una regla que a los 3 meses tiene que estar la persona, pero tenemos que establecernos una meta mínima, porque pasa también de que la casa iglesia también se puede atrofiar, entonces
es debido a eso que nosotros, ya viendo todo el trabajo que se ha ido haciendo y lo que les comenté anteriormente, empezamos a establecer esa meta y ya varios están trabajando en eso. Y esto yo me he dado cuenta que ha ido desatrofiando ya a algunos hermanos, desatrofiando la casa iglesia, eh, porque la verdad es que algo que yo aprendí también acá en la congregación es que uno no puede pretender saber cuáles son los dones, los talentos, qué es lo que Dios le ha dado a uno para poder hablar de Cristo, para poder llegar a las personas, si es que uno no va a, ¿no es cierto?, no trabaja en favor de traer gente a Cristo. Porque cuando uno está trayendo personas a Cristo, es entonces donde se activa todo aquello que necesitamos. Se activan los dones de sanidad, ¿no es cierto?, etcétera, los dones de liberación. Empieza a activarse dones y talentos que uno tiene y que uno no los conoce, pero cuando tú ves, ¿no es cierto?, la oportunidad que te da la casa iglesia de poder desarrollar eso, tienes que aprovecharlo. Algo que, ¿no es cierto?, de pronto oía hace harto tiempo atrás, ya no lo oigo mucho, es que algunas personas dicen, no, aquí, ¿no es cierto?, aquí no sé, en la iglesia a veces solamente son algunos los que hacen cosas. Y yo siempre le decía a las personas, hermano, hermana, en la casa iglesia usted tiene la posibilidad de trabajar. En la casa iglesia usted tiene la posibilidad de desarrollar sus dones. Entonces allí tiene que trabajar, allí tiene que desarrollarse, allí al venir una persona nueva con necesidad. Entonces, eh, como les decía, esta idea que establecimos, ¿no es cierto?, de tener al menos uno nuevo cada 3 meses, ha ido desatrofiando. Yo de verdad he visto cómo ha sido de efectivo eso, donde los hermanos ya no solamente vienen a oír una palabra los días de casa iglesia, sino que se nota que hay un trabajo, se nota que hay una dinámica en la casa iglesia, se nota que está empezando a desarrollarse algo. Los hermanos hacen preguntas, oye, mira, esta persona sabes que no, le trato de hablar de esta manera y te piden un consejo de cómo le puedo hablar y cómo puedo llegar a esa persona. Eh, y a veces, no sé, las personas tratamos por uno y otro lado, y ya después los ponemos en oración, nos ponemos a orar en la misma casa iglesia por las personas, ¿me entiendes? Los ponemos en una lista, empezamos a nombrar sus nombres, en la semana igual. Entonces se va haciendo un trabajo y los hermanos se empiezan a dar cuenta cómo es de necesaria la labor que cada uno de ellos hace. Entonces es súper bueno. Eh, bueno, otro punto aparte, ¿no es cierto?, que la casa iglesia no es necesariamente un discipulado. Eso lo hemos aprendido muy bien. Es traer personas inconversas a Cristo. Y hemos aprendido a detenernos en las enseñanzas cuando llega alguien nuevo. Y hermanos, esto es muy importante y algo que hemos aprendido en estos años y que las personas que han pasado por la casa iglesia o que, ¿no es cierto?, están con nosotros, han permanecido, algo clave, algo que para ellos es muy clave y que después, ¿no es cierto?, abren sus corazones y lo mencionan, es que dicen que nunca pensaban que iban a ser tan, ¿no es cierto?, atentamente oídos. Cuando las personas ven esa diferencia, que son oídos, que son abrazados, ¿no es cierto?, somos preocupados por sus necesidades, eso realmente genera una diferencia, marca una gran diferencia. Las personas lo sienten, lo perciben, lo ven diferente. Y es muy importante eso. Así que siempre que llegue alguien nuevo, siempre tenemos que estar preparados para abocarnos a esa persona nueva. Y eso es algo que hemos aprendido y realmente ha marcado a las personas, ha marcado mucho. Hay veces que en las casas de iglesia eh, las detenemos, ¿no es cierto? Y la persona nueva viene con una necesidad tan grande que oramos por ella, la escuchamos en el momento y el Señor va fluyendo también en palabra a través de cada uno de nosotros. Va saliendo la gracia que cada uno tiene. Otra cosa importante también que hemos aprendido en este tiempo es que siempre como líderes, ¿ya? Aquí todos los que están escuchando este discipulado es porque se están preparando para liderar una casa iglesia. Entonces, siempre, hermanos, siempre, lo que al menos en nuestro caso hemos hecho, es que siempre preparamos a las personas con la visión de ser enviados, ¿ya? Siempre preparar a las personas con la visión de ser enviados, siempre, cada cierto tiempo, recalcarles, hermanos,
puede llegar un momento en que usted ya no esté en esta casa iglesia porque va a ser enviado a administrar a otro lugar o va a abrir su casa. Entonces, eso es súper importante, porque las personas van creciendo, se van desarrollando y van preparándose, ¿no es cierto?, en esa idea, van preparándose, van anotando, no sé, lo que se va enseñando en la casa iglesia, van observando cómo se ministra a alguien, van observando cómo se ora por una persona, van observando cuando llega uno nuevo, cómo reacciona el líder, todo eso es muy importante porque muchas de las cosas que son importantes para dirigir una casa iglesia son prácticas y son visibles. Entonces, también siempre prepare a aquellos que están con usted, siempre véalos como que los está preparando para enviarlos. Y eso es muy bueno. Este año nosotros, gracias a Dios, pudimos enviar apoyos a otras casas iglesias que se estaban abriendo. Ya eso es algo que sucedió este año. O sea, vean cómo el fruto ya de lo que se está haciendo acá está pudiendo bendecir a otros lugares, se está pudiendo enviar personas. Entonces es algo que sí se puede hacer y esa es la dinámica si tú lees la escritura, si usted lee la escritura, perdón, es eso de lo que se trata el predicar el evangelio, de, como decía el pastor al inicio, del ir y hacer discípulos, es eso. Tienes que preparar personas para que vayan a formar a otros. Entonces, en la casa iglesia, como yo decía, es donde se aprende lo práctico, cómo orar por un enfermo, cómo ministrar a un oprimido, etcétera. Entonces, después, ¿no es cierto?, de todos estos años hemos ido aprendiendo todas estas dinámicas y hemos podido ver que realmente es muy importante cada una de las cosas que se nos ha enseñado de la casa iglesia. Yo, el manual de la casa iglesia, me recuerdo cuando empezamos acá en Valdivia, me recuerdo que rápidamente empezamos a estudiar ese manual cuando estábamos en la casa de la hermana Ivonne, me acuerdo. Me acuerdo que yo iba ahí, era jovencito, tenía como 17 años más o menos por ahí y estudiábamos de las casas iglesias y aprendíamos de cómo funcionaban, de qué se trataba, ¿no es cierto? Que es algo que no es una idea ¿no es cierto?, de nuestros pastores, sino que es el plan del Señor, el establecerse, ¿no es cierto?, en casa, en familia. Eh, Esto es algo hermoso, hermano, es maravilloso la dinámica de las casas iglesias. Yo conozco mucho el medio de iglesia, porque gracias a Dios igual he podido compartir con muchos hermanos y realmente las casas iglesias son algo especial. Las casas iglesias son algo que no es cierto, no es lo común que se hace. Y muchas veces hay personas que quedan desprovistas por llegar a una reunión general, ¿no es cierto?, donde tal vez nadie los escuchó, tal vez nadie se detuvo a hablar con ellos, pero la casa iglesia es diferente y tenemos que aprovecharla. Este trabajo no es rápido el de casa iglesia, no es un trabajo rápido. A veces va a pasar que uno, incluso como líder, se puede desanimar un poco. Y eso es válido. Todos, ¿no es cierto?, tenemos a Cristo en nuestro interior, Él nos fortalece, pero eso no quiere decir que de pronto también te sientas desanimado. Pero lo importante, una vez, una vez me tocó estar en una casa iglesia solamente con la anfitriona. Y yo decía, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué va a pasar? Y fue la antesala, hermanos, de este tiempo donde realmente ha llegado una persona tras otra. O sea, el Señor sabe cómo hace las cosas. No se tienen que desanimar. No tienen que ver como, ¿no es cierto?, como algo con menor importancia, que hayan menos personas. Eh, yo veo a Jesús que lo siguen, ¿no es cierto?, cuando uno lee el relato de la historia de Jesús, que lo siguen miles, miles, pero él siempre estuvo con su grupo reducido y él invirtió mucho en ese grupo reducido. Entonces, a veces, aquellas personas que, aunque se vean poquitas, pero son fieles al lado tuyo, son muy importantes y tienes que hacerlas valer. Dale el valor a esas personas, y esas personas te van a apoyar. Eh,
Bueno, la casa iglesia hoy en día está compuesta de personas, como decía el pastor delante, de varias edades. Tenemos adultos mayores, tenemos adultos jóvenes, en mi caso, tenemos jóvenes, tenemos adolescentes también. Así que la casa iglesia está muy variada en este tiempo. Han llegado chicos de muchas edades, sobre todo jóvenes han llegado en este tiempo y realmente están creciendo en el Señor y están siendo impactados por la palabra. Yo me impresiono, de hecho yo se los digo a ellos, me impresiono de que ustedes estén acá, porque con todo lo que está corriendo por este mundo, las ideologías, todo, imagínense que estos jóvenes lleguen a una casa iglesia es tremendo. Eso es una obra del Señor. Y yo se los hago saber a ellos y aprecio eso en ellos. Se los hago, ¿no es cierto? Hago valer esa capacidad que han tenido en el Señor de llegar, de estar, de permanecer, de querer oír palabra. Y realmente hay mucha necesidad de palabra en los jóvenes. Ellos quieren conocer a Dios. Ellos quieren saber de Dios. Así como también, ¿no es cierto? Como les decía, personas de todas las edades. Entonces, y con lo último que quiero terminar, eh, que ya se me está acabando el tiempo, en Juan 20, 19 al 21 dice, al atardecer de aquel primer día, esto es una vez, ¿no es cierto?, que Jesús ya muere en la cruz y resucita, dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Esa es la dinámica de la casa iglesia. Eso es lo que sucede en una casa iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces también sucede esto, que uno empieza a tener una casa iglesia sobre otra y se empieza a dar esa monotonía. Pero nosotros como líderes de casa iglesia tenemos que quebrar eso en el Señor y tenemos, ¿no es cierto?, que primeramente nosotros tener siempre una visión de expectativa, siempre estar a la expectativa de lo que el Señor quiere hacer y no ver que la casa iglesia es una reunión más de la semana. La casa iglesia es un tiempo glorioso del Señor. Nosotros hemos aprendido a apreciar la palabra. Los hermanos llegan todos con sus cuadernos, llegan todos con sus celulares para anotar, tienen todo anotado. Hay un hambre muy grande por la palabra y eso es hermoso, es maravilloso. Eh, entonces no veamos la casa iglesia como algo simple, no veamos la casa iglesia como un punto en la semana para estar juntos y rellenar la semana, ¿no es cierto?, de actividades. Tenemos que ver la casa iglesia como el momento en el que el Señor va a entregar una palabra, el momento en el que el Señor puede liberar a una persona, el momento en el que el Señor puede sanar a alguien. Eh, tenemos que verlo así, tenemos que verlo de esa manera. Y como lo dice el relato ahí, esta fue la primera casa iglesia, cuando Jesús, ¿no es cierto?, resucitado viene a estar con los suyos y les viene a aclarar todo, les dice, ustedes van a ser enviados, van a ser enviados. Dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Así que esa es la dinámica, mis hermanos, y espero poder ser de bendición en esta noche para ustedes, a seguir adelante, los que ya están con Casa Iglesia, no se detengan, vean el potencial que tiene la Casa Iglesia y, hermanos, aquellos que van a tener Casa Iglesia, necesitan en este tiempo prepararse porque viene algo glorioso en sus vidas. Esto es, llevar una casa iglesia es una gran labor, es muy enriquecedor y te hace crecer mucho, te desafía a crecer como hijo de Dios, te desafía a crecer porque tienes que tener compromiso, tienes que tener, ¿no es cierto? Tienes que discernir cosas y así, es maravilloso. Así que les dejo eso, hermanos, motívense en el Señor, eh, tomen esto, este es un sueño de Dios, eso es lo más importante. Esta es la intención del corazón del Señor. Esto es más que un programa de iglesia. Esto es lo que el Señor quiere. Esto es lo que el Señor desea. Amén. Así que eso, mis hermanos, bendecido pastor, muchas Gracias, gracias por este Pedro. tiempo. Muchas gracias, extraordinario, excelente. Agravado,
está grabado, esto tienen que volver a oírlo. Hay puntos que Pedro en sus comienzos, la segunda parte fue más la experiencia, pero la primera parte es muy nutrido lo que él habló en cuanto a principios que se dan en una casa iglesia. Y esa es la labor nuestra. Si usted ve la casa iglesia como un programa de iglesia, como un método, nos perdemos un poco ahí. Nos vamos a perder. Si vemos la casa iglesia como la esencia de la iglesia, que es la iglesia misma, que allí que ya hace todo lo que Dios nos ha puesto para que la iglesia pueda expandirse, pueda multiplicarse, es el organismo, célula. ¿Mm? Célula. ¿Sabe lo que es una célula, cierto? En el cuerpo. ¿Cómo crece el cuerpo humano? En la medida que las células se vayan multiplicando. Entonces, por eso es importante. Antes de comenzar la clase, algo introductor, una introducción. No se olviden que Jesús a quienes llamó, los llamó primero discípulos, lo llamó apóstoles, que significa enviado, y la mente del discípulo hay que formarla, tenemos que estar configurados por una mente de discípulos, con una mente de aprendiz. Espero que quienes me están viendo en esta jornada puedan conectar, comprender lo que es un discípulo del Señor. Podemos tener una mente de creyente, podemos tener una mente de cristiano, podemos tener una mente de, bueno, yo soy convertido. Sin embargo, tengo un eco acá. Ayúdame con la puerta, hija, por favor. Sí, allí sí. Eh, lo importante aquí es tener una mente de discípulo, una mente de aprendiz, que cada vez que nos reunamos en estas instancias o de manera presencial, yo soy un convencido que esta reunión debe ser la más importante cuando su pastor está, digamos, no importa dónde tengamos el púlpito, si el púlpito es presencial o el púlpito es virtual, y son enseñanzas que están previamente establecidas, todo puede parar, todo puede quedar de lado en la medida que no sea prioritario, por supuesto, que no sea trabajo, que no sea un tema de enfermedad, pero estas clases son extraordinarias. Eh, Jamás le voy a dar una oportunidad a alguien que yo no estime que va a ser provechoso ni vaya a sumar a esta reunión, como hoy lo ha sido digamos, el testimonio que ha contado Pedro. ¿Mm? Esa es la célula, por eso que cada uno de ustedes, si tiene mentalidad de discípulo y ya está pensando en abrir su casa, siempre hay una enseñanza A, una enseñanza B, una enseñanza C. Hay alguien que va a llegar a tu casa. Las casas de iglesia se pueden hacer en el trabajo, pero dele dinamismo a este trabajo. No es la clase que se hace semana a semana, la casa iglesia, aunque sea virtual, no son clases doctrinales que se hacen a la distancia. Cada vez que nos juntamos con personas, estamos viendo el potencial crecimiento de la iglesia del Señor y la extensión del reino. Si tú haces un buen trabajo, te preparas en la casa iglesia. Yo recuerdo que Pedro, hasta vi un video por allí, que también predicaban abajo. Yo conozco un lugar donde ellos tienen su casa iglesia y pusieron micrófonos, se pusieron a predicar al aire libre, y hubo gente que se convirtió ahí. No tengamos temor a salir de los formatos, de las estructuras, y saltar todos los miedos o temores que podamos tener, pero comencemos nuestra labor y nuestro trabajo. Hay un momento en que usted va a una casa iglesia y usted succiona todo lo que allí se le está enseñando. Pero hay un momento en que usted mismo comienza su casa iglesia
allí en su casa, con uno, con dos, con tres, reprenda todo espíritu de cobardía, todo espíritu de temor, todos los miedos que de alguna u otra forma puedan estar establecidos. Esto es con viento, con marea, como dice el dicho, es con frío, es con lluvia, con muchísimo calor, con altas temperaturas en cuanto al frío y yo veo que muchos de ustedes trabajan igual y bueno, esto es así, la iglesia del Señor es así. Quiero comenzar la última lección a partir de ahora, que es la lección número 6. Denme un segundito. Allí estamos. ¿Mm? Línea con propósito, vamos a todo lo que es la última lección del trabajo que estamos realizando como enseñanza de lo que son las casas iglesias. Y hoy día vamos a hablar de todo lo que es el espíritu que se genera, que hay en los ambientes, en los líderes mayormente, que son lo llevan, los que llevan la palabra, los que generan un cambio en los ambientes cuando muchas veces transitamos por situaciones difíciles o llegamos a casas donde los ambientes no son buenos, pero nosotros somos siempre las personas que debemos poner por sobre todas las cosas allí, establecer la presencia del Señor. Comenzamos a leer, dice, la iglesia celular no es un programa dentro de una iglesia, sino un modelo de iglesia donde todos los recursos y las actividades giran alrededor de una sola visión de crecimiento. Todos los miembros están organizados en grupos pequeños que se reúnen semanalmente en los hogares y una vez a la semana. Esa vez que se lleva a cabo una vez a la semana, eh, lo hacemos en los hogares y también lo hacemos una vez por semana en un culto amplio, en un culto cual funciona el fin de semana. Pero los grupos pequeños siempre van a ser la prioridad en nuestro trabajo porque estoy tratando de poner esta completa. Decía que los grupos pequeños, en este caso las células, las casas iglesias, para nosotros son la prioridad y cualquier otra actividad de la iglesia es considerada como algo digamos, complementa la labor o el trabajo celular. La iglesia en las casas produjo una gran bendición de Dios, múltiples beneficios para la iglesia del primer siglo. Lo he dicho en las clases anteriores, hemos dado números, cifras también, y también hemos visto las experiencias de las grandes iglesias en el mundo que trabajan en las casas, como su crecimiento eh, ha sido maravilloso, glorioso, poderoso, y si alcanzamos al final de esta clase, voy a tocar un puntito sobre eso y ustedes me van a ayudar porque hay una ecuación divina muy, muy, muy importante. Tenían entre ellos un fuerte espíritu de unidad. Estas son algunas características de la iglesia primitiva. En las casas, ahí están las citas bíblicas, había un espíritu de unidad, Hechos 2:4. Por el tiempo no alcanzamos a leer todas estas citas bíblicas, pero les pido por favor que ustedes, y confío en que así será, y que ustedes lo harán, hagan este ejercicio de leer estas citas bíblicas. El punto 2 dice, las casas fomentaban la comunión, Hechos 2:46. Practicaban juntos el tiempo de alabanza, Hechos 2:47. Se nutrían en la palabra, Hechos 5:42. Predicaban a Cristo y muchos se convertían en las casas.
Hechos 5:42, Hechos capítulo 16, verso 32 al 34, Hechos 20, 20 y 21, practicaban juntos la oración ferviente. Hechos 1, 3 y 14, eran llenos del Espíritu Santo en esos pequeños grupos hogareños, oraban, descendía el Señor, había expresión y manifestación en el Espíritu, había lenguas, todo aquello sucedía en la reunión de las casas. Más tarde vino la multiplicación y vino la expansión y la iglesia se volvió una iglesia misionera. Y los discípulos salieron de Jerusalén y de Antioquía llevando el evangelio a muchos lugares. Donde quiera que iban, el Espíritu Santo se valía también de los hogares para el crecimiento de su iglesia. Unos ejemplos que lo hemos nombrado anteriormente, pero lo volvemos a repasar. Estaba la casa de Priscila y Aquila, estaba la casa del carcelero, estaba la casa de Lidia, estaba la casa del justo, estaba, dice la Biblia, una casa alquilada en Roma. Definitivamente que el modelo de una iglesia funcionando y creciendo en los hogares fue el diseño de Dios desde el primer siglo de la era cristiana. Este crecimiento integral de las casas iglesias es factible cuando todos sus miembros crecen, incorporados a las casas iglesias, pues el desarrollo de cada miembro redundará necesariamente en el desarrollo global de la iglesia en todas estas áreas. En otras palabras, el crecimiento no solamente es numérico al interior de la casa iglesia, sino que es integral. Crece numéricamente, que es la idea, por supuesto, pero cada persona que va integrando esa casa iglesia va creciendo también en Cristo. Aquí hay algunos ejemplos. Cada miembro, estos son valores esenciales de una casa iglesia, que cada uno de ustedes, de nosotros, que mañana vamos a comenzar a liderar o ya estamos liderando una casa iglesia, debemos tenerlo claro. Número uno, cada persona, cada miembro en una casa iglesia es un ministro del Señor, es un ministro. No somos un número, somos ministros del Señor. Si usted llena un informe y dice hubo 10 personas, no se olvide nunca, son 10 ministros de Cristo, de hombres y mujeres competentes en el Señor. Cada persona que atiende una casa iglesia o que potencialmente mañana atenderá una casa iglesia o es alguien que está colaborando y ayudando en la casa iglesia, que es el segundo allí, todos somos llamados a servir. Lo tercero, nosotros no fomentamos la competencia en una casa iglesia. Mi casa iglesia tiene 10 personas, la tuya tiene 8, sí, aparece un tercero y dice la mía tiene 20. Bueno, qué bueno que Dios está llevando crecimiento a las casas iglesias, pero no estamos compitiendo entre una casa y otra casa. Cada célula se reproduce a sí misma, como el principio de una célula que en la medida que va creciendo se multiplica, cuando se multiplica son dos y de dos son cuatro, etcétera. Ya mencionó nuestro hermano Pedro que han salido personas de allí, han salido más casas iglesias, han salido líderes potenciales, personas que llegaron nuevas y que hemos visto su crecimiento en el transcurrir del tiempo. La casa iglesia crece naturalmente y se reproducen intencionalmente. ¿No? Crecen naturalmente porque la vida de Cristo es natural en cada uno de nosotros. Pero hay un momento determinado que debemos saber cuándo una casa iglesia, si sigue creciendo numéricamente, en vez de hacernos un bien, se va a transformar en algo que después se va a salir del control. Las casas iglesias deben reproducirse en un ciclo entre 8 a 10 meses. Siempre digo, los números no son camisa de fuerza,
Una casa iglesia puede empezar hoy y al mes hay una familia que ya quiere, eh, por favor, hagan reunión en su casa, y una de las familias de esta casa iglesia se va a atenderla y usted dice, pero no puede ser porque no han pasado los 8 meses, pero naturalmente esa casa iglesia se multiplicó. ¿Mm? Pero hay un número, ¿no? Hay un número que son 8 o 10 meses, que algo no está bien cuando llevamos un año, por ejemplo, con las mismas personas, ya eso ya se perdió la esencia de lo que es la casa iglesia, porque la mentalidad es más de ir y absorber y recibir, que con una mentalidad de ir para aprender, porque mañana me quiero reproducir. Número 7, las células son la base o el programa de la iglesia, es el centro. De allí se trabaja, todas las personas que están en la congregación están trabajando en las casas iglesias, pertenecen a una casa iglesia y siempre aquello hay que tenerlo chequeado, de modo que desde la persona que predica, en este caso los pastores o líderes, hasta la última, entre comillas, última, digo, en cuanto al servicio que se realiza, todos debemos comprender o entender cuál es la labor nuestra y la asignación que tenemos dentro de esta casa de fe en la cual nos encontramos. Las células son guiadas por personas eh, formadas, que están en proceso de formación algunos, todos son obreros preparados por la casa, en este caso por los pastores. Y de hecho estamos haciendo eso en esta jornada, preparando ministros competentes de un nuevo pacto para la labor de ir y hacer discípulos. ¿Y dónde lo hacemos? Lo hacemos allí en las casas. Hay que hacer evangelismo en las casas iglesias. Hay que hacer evangelismo en las casas iglesias. El evangelismo puerta a puerta, el evangelismo de invitaciones, de predicación, pero la naturaleza misma de la iglesia es ser, ¿cómo vamos a ser discípulos si el principio es ir? ¿Qué hacemos nosotros? Vengan. ¿Mm? Pastor, estoy orando para que llegue una persona para hacerla. No, el principio es ir, anda, ve a buscar a quienes debes formar. Eh, Se requiere, para estos puntos que estamos conversando, el obrero de Dios tiene que ser un obrero con un corazón para el Señor. Tiene que tener un corazón sumiso a la autoridad. Cuando hablamos de autoridad, no estamos hablando de una autoridad que manipula, que somete, eh, no estamos hablando de eso, pero estamos hablando que todos nosotros, a la vez, entre que estamos sometidos unos a otros, Dios ha puesto personas a las cuales nosotros le debemos sumitir. Está yendo a una célula, está yendo a una casa iglesia, sométase a la persona que está en ese lugar. Es menor que usted, lleva menos tiempo de iglesia que usted, no cambia el fondo en absoluto, en absoluto. ¿Mm? Tampoco le estoy diciendo que debería preocuparse porque alguien más nuevo a usted le está dirigiendo, tampoco estamos diciendo eso porque el crecimiento lo da el Señor, respetamos los procesos, los tiempos, pero si Dios le tiene en esta clase, en esta escuela formativa, sí hay exigencias para que mañana usted tome la herramienta que Dios le ha entregado, de modo que las use para el trabajo formativo, es decir, en otras personas. La oración es vital en la casa iglesia. Hablamos de estos puntos en las clases anteriores, cómo llegan personas con necesidades, y tenemos lista de oración y es el mejor escenario que Dios nos regala, digamos, semana a semana para tomar un tiempo y orar no solamente unos por otros, sino también orar por las peticiones y por las personas que también hacen llegar allí en vivo y en directo sus necesidades. Eh, la iglesia primitiva, digamos, la iglesia en las casas,
las casas iglesias, las iglesias celulares, sobreviven a la persecución. ¿Mm? No siempre hubo persecución en la iglesia primitiva. Los primeros años no hubo persecución. Los primeros 30 años no hubo persecución de Roma hacia la iglesia. Cuando hubo la persecución o comenzó la persecución, la iglesia ya estaba establecida en las casas como un estilo de vida. Por lo tanto, ellos siguieron predicando y todos los días se seguían reuniendo. Y lo digo porque una de las maneras gloriosas que nosotros tenemos para hacer un trabajo, un desarrollo de evangelismo, de crecimiento y de multiplicación, no necesariamente requiriendo de hacer un culto en un lugar grande, un día sábado, un día domingo, aunque sí lo amamos y lo necesitamos y lo requerimos, pero nos estamos poniendo en el ejemplo, está ahí en el punto. En caso de que haya una persecución, seguimos trabajando y seguimos funcionando por las casas. Cada integrante, estoy en el punto 13, cada integrante es equipado para hacerlo. Ninguno de nosotros tiene que tener mentalidad que quienes llegan a la casa iglesia son oyentes perpetuos. ¿Mm? Porque hay personas que se perpetuaron siendo oyentes, están en una casa iglesia, solamente van a oír y se van. Bien, son bienvenidos, siempre van a ser bienvenidos, pero no me refiero a ellos, me refiero a nosotros, los líderes, de involucrar, de comprometer a esas personas, de hacer un ejercicio al interior de la casa iglesia, de modo que esas personas no solamente se sientan útiles, porque una cosa es que te sientas útil y otra cosa de verdad que eres útil. ¿Mm? Ahí va a estar el ojo, el discernimiento, la labor y el trabajo de cada obrero de poder equipar a esas personas para la obra del ministerio. Las casas iglesias constantemente hay que estar transmitiendo la visión de la congregación, estar transmitiendo la visión de la congregación. Somos una iglesia que Dios nos llamó a ser del nuevo creyente un discípulo multiplicado. Ame la visión. Nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas. Yo pongo el paralelo. Es lo mismo, es lo mismo una casa, estoy hablando en términos naturales, una casa que un hogar. No, porque la casa es donde está la dirección, calle tanto, avenida tanto, edificio tanto, departamento tanto. Esa es la dirección de tu casa. ¿No? Es el domicilio particular que todos tenemos. Pero el hogar lo componen ¿quiénes? Lo componen la familia. Es decir, en esa dirección vive la familia, voy a usar el nombre de acá, la familia eh, eh, Buenulef, ¿m? Familia Moreira, la familia Sotomayor. En esa dirección vive la familia Sotomayor. Pero si tú vas a esa dirección y no hay nadie, la familia no está, el hogar, sí, digamos, la casa, sí, el domicilio no, sigue siendo domicilio, está allí. Nosotros amamos en ámbitos naturales, amamos las dos cosas, ¿sí o no? Amamos, primero que todo, en orden de prioridad en la familia, mi esposa, mis hijos, tú amas a tu familia, y tú dices, yo amo a la familia a tal nivel que yo puedo vivir en la calle con ellos y voy a ser feliz. Puedo vivir en el auto y voy a ser feliz. Puedo vivir en la carpa y voy a ser feliz. Pero bien, pero no estás viviendo en la calle. Estás viviendo en un hogar, en una casa que seguramente no es 5 estrellas, ¿no? Eh, pero estás feliz. ¿Mm? Mantienes tu casa, la pintas, cortas el jardín, mantienes calefaccionado el hogar en invierno con frío. ¿Por qué? Porque tú amas tu hogar. Intentas tener buenos muebles, no son extremadamente costosos, pero tampoco, digamos, es un cajón de tomate. Amas tu hogar, como amas tu familia, amas tu hogar. Amados, familia con propósito es la casa de fe en la cual Dios a nosotros
nos sembró. Por supuesto que la iglesia es un hogar más amplio. El templo del Señor somos cada uno de nosotros. Él nos habita, nosotros le habitamos a Él. Eso es la iglesia. Pero Dios nos tiene también un templo, un edificio, una casa, ¿correcto? Para mostrarnos que el verdadero templo es un templo indestructible, que es el cuerpo de Cristo. Pero use por favor el símil del hogar, el símil de la casa. Ame la casa de fe en la cual Dios a usted le ha sembrado. Vele por los intereses donde Dios nos tiene. Y dentro de eso tenemos la visión. Comprométase con las actividades de la congregación. Lleve esa información a las casas iglesias. Hágalo saber, los desafíos, los compromisos, a dónde Dios me está comprometiendo, el nuevo, el templo físico que estamos construyendo en la salida sur, los desafíos financieros, económicos, las actividades de la semana de casa e iglesia, las actividades de las mujeres, luego viene la actividad de los jóvenes, vamos a tener vigilia, la actividad de los niños, todo aquello casi es como que no podemos separar una cosa de la otra, pero somos nosotros, los líderes, los obreros, los pastores, primeramente, los encargados semana a semana de transmitir ¿m? Nuestras actividades y la labor y el trabajo que llevamos a casa, que llevamos a cabo en nuestra casa de fe donde Dios nos ha sembrado. La iglesia se organiza en equipos de trabajo. Digo, la congregación se organiza en equipos de trabajo. ¿De dónde viene esa gente en la cual la congregación se organiza? Vienen de las casas que están en tal lugar, en tal población, en tal sector, en tal repartición pública. Hay casi iglesias que se llevan a cabo en los sociales, en los espacios libres que muchas veces tienes. Hay hermanas y hermanos que sacrifican un día de la semana su colación para estar 1 hora o 40 minutos con 2 o 3 personas. Es decir, la casa iglesia, espíritu de la casa iglesia, el espíritu de la casa iglesia trasciende muchas veces los ladrillos y comprendemos o entendemos que estamos trabajando con piedras vivas. Los niños trabajan en las casas iglesias, también finalmente los miembros terminan siendo oidores y hacedores de la palabra del Señor. Sigamos avanzando. Aquí tenemos un ejemplo del espíritu de estos líderes como lo eran Caleb y Josué. Son la clase de líderes que Dios requiere y necesita hoy en día. Líderes con un mayor espíritu. Se apuesta más por un liderazgo que produce resultados. Muchas veces, creo que malamente, y se da poca importancia al carácter ético y moral. Es decir, vamos adelante, no importa lo que ocurra en el camino, no importa el hogar, no importa la familia, no importa los hijos, lo importante son los resultados. Hay un liderazgo que piensa así y es su naturaleza de funcionamiento. La iglesia del Señor no funciona así. El carácter es la calidad de rasgos que marcan el ser y el actuar ético, moral de una persona íntegra. Desde la perspectiva bíblica, el carácter es la parte esencial de un liderazgo. Quiero repetir esto. El carácter es lo esencial en un hombre y en una mujer de Dios. Eh, Puedes tener muchos,
muchísima unción, pero el carácter te está jugando una mala pasada. Puedes amar a Dios y no está en discusión aquí. Amas a Dios y dices amar a Dios con todo tu corazón. Y no vamos a entrar en un juicio de decir que eso no es así. Pero carácter no procesado es de poca duración. O digo, líder con un carácter no procesado es un líder de poca o de corta duración, porque abortan los procesos, gente que aborta los procesos del Señor. Pastor, iba tan re bien, tienes que comenzar de nuevo. No aprobaste, no aprobaste. Esto, esto es esencial y determinante a la hora de trabajar. Sé y entiendo que todos tenemos ese problema. Yo no estoy saliendo, no me estoy saliendo ni excluyendo, porque todos tenemos y cada uno lo que está siendo procesado. Pero aquí hay algunos factores importantes y cualidades en la vida de estos hombres de Dios. Pudimos haber puesto a otros, pero que me gusta mucho la historia de Caleb y Josué, ¿no? Porque en el libro de Números 14:24 se pone un nombre muy importante, se les llama que ellos tenían un espíritu distinto. En algunas versiones se les dice que ellos tenían un mayor espíritu y tenían un espíritu diferente. Cuando te habla un espíritu distinto, diferente, porque habían otros que tenían otro espíritu. En el ámbito de la iglesia, del carácter y del desarrollo, este punto es importante. Es importante. Eh, la frecuencia del Señor es espiritual, ¿no? Los designios del Señor son espirituales. Sus caminos son espirituales. Hijos de Dios, nos guiamos por el Espíritu de Dios. Caminamos en el Espíritu, nos movemos en el Espíritu. Pero aquí estamos hablando de algo distinto, estamos hablando de un ambiente espiritual. Y es importante que cada uno de ustedes que me está viendo, me está escuchando ahora, en este instante, entendamos que familia con propósito, Dios, a través de familia con propósito, también ha puesto algo distinto. Y hay que conectarse con aquello. Parte por sus factores. ¿Sí? Estoy hablando del carácter de ellos. Luego viene por nuestros obreros. Todo aquello se va transmitiendo. Una manera, una forma en que Dios nos ha llevado a trabajar, pero en el Señor, que lo de Dios en cada uno de nosotros se puede impregnar en nuestros líderes y en nuestros obreros. El carácter fue lo que diferenció a Caleb y a Josué del resto de los. Su liderazgo era completamente distinto. Y tener un mayor espíritu o tener un espíritu distinto, que no sea un espíritu negativo, no significa que no vamos a transitar por el camino de los miedos, de los temores. Sí, siempre está la posibilidad. Que nuestra fe sea debilitada, siempre está la posibilidad. La adversidad, pero nunca seremos atrapados por aquellas cosas. Desánimo siempre puede haber, pero permite en el Señor que esas cosas no te atrapen, no te hundan. Veamos algunos puntos que aparecen en el capítulo 13 y 14 del libro de Números. Hay una misión que se fue encomendada. Aparece ahí muy explícitamente en el número capítulo 13,
voy a tratar de ir bien rápido, no bien rápido, pero un poco más rápido de lo que he venido. Esas citas están para que ustedes las lean, pero todo el capítulo 13 es importante saberlo y comprenderlo, porque ahí está la orden, digamos, Dios precisa a través de Moisés qué era lo que ellos debían hacer y qué era lo que no debían hacer. Y no es posible ganar una batalla a menos que se conozca la posición y las capacidades del enemigo. No ignoréis las maquinaciones del diablo, por un lado, pero por sobre todas las cosas, saber cuál es nuestra posición en Cristo. Dios ordena a Moisés que hagan un reconocimiento de Canaán y de esta forma poder avanzar, pero no podían avanzar si no había un reconocimiento primeramente del terreno y del lugar. Debían, ellos eligieron un camino, un representante de cada uno de las tribus de Israel. Empezaron a escoger, a elegir por la familia, y entre ellos aparece Caleb y Josué. ¿Qué principio nos enseña? Que todos los miembros del pueblo somos responsables por las misiones que se tengan que llevar a cabo para su beneficio. Aquí escogieron personas de todas las familias, de todas las familias. Cada familia tenía asignaciones particulares, singulares, distintivas, unos de otros, como lo son ustedes quienes están atentos esta noche a esta clase. Aquí hay apellidos distintos, trasfondos distintos, trasfondos culturales, socioeconómicos, algunos con crisis en su pasado, en sus matrimonios, etcétera. Hoy día están viviendo problemas y mañana vas a tener otros problemas. Todo eso es verdad. Todos somos distintos y quizás los precios o el costo para llegar donde hoy estamos ha sido distinto entre uno y otro. Eso no nos excluye en Cristo, que somos nueva criatura, de la responsabilidad que tenemos. Amado, la responsabilidad de una iglesia no la tiene un pastor, no la tiene su equipo. Todos somos responsables. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que todos somos reyes y sacerdotes delante del Señor. Todos. Moisés dio instrucciones al equipo. Instrucciones precisas. Suban de aquí al Negev y subid al monte. Observar la tierra, ¿cómo es? Número uno, el pueblo que habita, ¿cómo es? ¿Es fuerte o es débil? Simple. ¿Es fuerte o es débil? ¿Son pocos o son muchos? ¿La tierra es buena o es mala? ¿Cómo son? ¿Hay campamentos? ¿Hay plazas fortificadas? ¿Cómo es el terreno? ¿Es fértil o estéril? ¿Se da cuenta? Mira, era preciso. Ellos debían ir, ver, observar, finalmente concluir. La hoja de ruta ya Moisés se la había entregado a ellos. Ellos debían solamente llenar y decir sí o no, es esto o es esto otro. Ellos nunca debieron haber dado una opinión personal, yo creo, estimo, no, esto es sí o no. En cambio, cuando uno lee a Caleb y lee a Josué, esta gente era gente proactiva, ¿no? Y la gente proactiva en la iglesia, Señor, y para el trabajo de las casas iglesia, siempre van a ver no lo que está ocurriendo en el momento, lo que está pasando, sino siempre van a ver más allá del problema, más allá de la circunstancia, porque el relato de Caleb, el relato de Josué, es completamente distinto al lado de los otros espías, que era un lenguaje de negativismo, un lenguaje pesimista, un lenguaje derrotista, no así el lenguaje de Josué y Caleb. Esto ayuda mucho, estos puntos de fe ayudan mucho en el trabajo de la casa iglesia. Ustedes saben que mi esposa y yo, cada una de las misiones que hemos hecho, las hemos comenzado en casas
en casa, ya hemos viajado no sé cuántas millas acumuladas tenemos en el cuerpo entre malos, medios malos, buenos, viajando a deshora, a veces sin dormir, pero ese es un costo personal y lo asumimos con gozo, pero estas cosas trascienden y son tremendamente importantes. Cuando tú llegas a un lugar y te reciben, o llegas a un lugar y no te están esperando, o llegas a una casa y ves que hay mala atención, como que te están diciendo así en el silencio, hubiese esperado que no lleguen, que no vengan, eh, y si tu gente que está allí, quienes te siguen en la casa iglesia, esas dos, esas tres, esas cuatro personas, no tienen este espíritu, por el contrario, son gente negativa, gente pesimista, y que ya antes que el partido se juegue, ya están derrotados, antes que la pelea, ¿cómo se sentiría un boxeador subiendo a un ring con un ojo morado? La mitad de la pelea ya está perdida. Los espías enviados reconocieron la tierra de Canaán. ¿Qué encontraron? Se dieron cuenta que era una tierra fructífera. Dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Percepción e informe de la tierra fue positivo. Sin embargo, la actitud de 10 de los espías cambió al observar a los habitantes y las ciudades amuralladas. Y dijeron al pueblo. ¿Y qué dijeron al pueblo? Después de lo anterior, fuimos a la tierra, a donde nos enviaste, estamos bien. Fluye leche y miel, eso está muy bien. Y aquí está el fruto de ella, excelente, solo. Esa palabra solo cambia todo el contexto del informe. Solo que el pueblo es fuerte. ¿Mm? Solo sus ciudades son fortificadas. Solo que allí vimos a quienes, a su descendiente de Aná, que era los gigantes. El solo marcó la diferencia. Vamos a abrir una casa iglesia, vamos a orar al Señor, vamos a ir a tal lugar. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, solo que mi marido es inconverso. Empezamos con problemas. Solo que, pastor, lo que sucede es que tengo niños pequeños y se tienen que acostar temprano. Solo que en el lugar hay mucha delincuencia. Solo, y este solo es con mayúscula, pastor, es que no tengo dinero para ir o no tengo dinero cómo devolver. Y los solos nos han mantenido muchas veces allí en el que voy, el que no voy, en los límites, que son límites que se transforman en verdadera fortaleza, de las cuales nos cuesta mucho, mucho, mucho avanzar. Eh, por esta razón dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, que es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como, como langosta. Parece que ellos dialogaron con los hijos. ¿Y cómo se dieron cuenta que ellos tenían una impresión de que ellos eran langosta? Es decir, ya a esta altura tú estás trabajando con gente que son absolutamente negativos, porque dicen no podremos conquistarlo. Siempre hay gente que nunca, siempre hay gente que siempre va a opinar. Nunca podremos, nunca lo vamos a lograr, es difícil. Siempre, siempre ellos en la oportunidad que Dios nos da, ven la dificultad. La gente de fe, en la dificultad, ven la oportunidad. Lo voy a repetir. Hay gente pesimista que en una oportunidad siempre están viendo la dificultad. Pero la gente de fe
en medio de la dificultad, siempre está viendo la oportunidad que Dios nos da. Hay una crisis, hay un problema, hay un lugar difícil, hay satanismo, hay brujería. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Como guerreros, como luchadores, somos gente de Dios, de conducción, gente con dones. Fuimos llamados para disipar las tinieblas. Fuimos llamados para hacer retroceder toda hueste espiritual de maldad que está allí en las regiones celestes. Fuimos llamados a hacer retroceder al diablo. Fuimos llamados que la luz resplandezca en medio de las tinieblas. A eso fuimos llamados. Esto no es venta de Avon, aquí no estamos vendiendo agua, aquí no estamos vendiendo perfume, aquí estamos las armas de nuestra milicia son carnales, sino poderosas en Dios para destruir todo tipo de fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y un hombre de Dios y una mujer de Dios, no estoy pidiendo que seas efusivo en tu oración, no estoy pidiendo eso, estoy hablando de convicciones, que tengas claro esto, que tú no puedes ser negativo ni negativa al momento de establecer reino y evangelismo, algo profético y apostólico en un lugar determinado donde Dios nos ha plantado. Sentido de impotencia, decían ellos, es más fuerte, son más poderosos que nosotros. Prácticamente satanizaron el lugar, porque dice que hablaron mal de la tierra y finalmente se acomplejaron. ¿Cómo se acomplejaron? Se vieron como langosta. No los podemos culpar del temor que sintieron. Todos en algún momento hemos sentido temor ante situaciones y ante desafíos. El juicio es que en medio de la situación ellos dejaron de confiar en Dios. Si Dios te llamó, siempre digo esta frase, el que invita, paga. El que invita, paga. Cuando usted lo invitan a comer, el que lo invita, paga. ¿O no? Todo lo demás es formalismo, vale decir, a usted lo invitaron, usted hace cuenta como que va a sacar su billetera y que usted también quiere colaborar y usted quiere ayudar, eso es mentira, porque usted sabe que el que lo invitó va a pagar y el que lo invitó tampoco va a permitir que usted pague. No te invitó. Si tú crees que Dios no te invitó, yo creo que deberías renunciar a tu liderazgo, a la asignación. Si tienes ese pensamiento, si tienes ese sentimiento de sentir un compromiso, como que me siento muy comprometido, esto no es para mí, siempre hay gente así. Oh, yo creo que mi labor no es un trabajo de célula, no es un trabajo de casa. Si el interés tuyo no está relacionado con que, escúchame esto, si el interés nuestro, me voy a incluir, si el interés nuestro no incluye gente, entonces no tiene que ver con iglesia. Porque todo lo que tiene que ver con iglesia incluye gente, persona, ir y hacer discípulos. No al perro, no al gato, no. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Dios no discrimina a nadie. ¿Mm? Voy a nombrar algunas características donde me dé el tiempecito, me quedan solamente algunos minutos. Características prácticas, de aquí en adelante tienen que ver todo lo mismo. Primero, muestra firmeza ante la situación. Caleb y Josué tenían dos opciones ante el informe que dieron sus compañeros. Plegarse o distanciarse de él. Esas dos opciones usted y yo la tenemos siempre cuando estamos ante situaciones o personas que más que todo nos distancian de los compromisos eh, o de los vínculos o relación que tenemos con el Señor. Tenemos dos opciones, plegarnos o distanciarnos de Él. El punto de vista de Caleb fue ¿cuál?
hacer callar al pueblo delante de Moisés. Y les dijo, cállense, cállense, subamos luego y tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Es decir, el espíritu de Josué, el espíritu de Caleb, era un espíritu de no rendirse ante el negativismo y el pesimismo que giraba en torno a ellos. Yo sé que esta palabra es para algunos de ustedes en esta noche. Siempre te vas a rodear de pensamientos que son correctos muchas veces, pero difieren del pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es un pensamiento que donde no hay nada, Él lo crea todo. Me gusta Moisés, perdón, a Abraham. Dios le da las promesas a Abraham allí en el capítulo 12 y la nombra como 7 u 8 promesas. Dice el versículo siguiente, 12:2, 12:3, y Abraham no transitó un tránsito de habituarse en las emociones, ni habituarse psicológicamente, ni hubo moderación. Se fue el padre de la fe. A veces cuando reposas mucho o te quedas mucho, te estableces mucho posterior a una palabra del Señor, siempre está la posibilidad que esa palabra sea abortada. El Señor le dice al pueblo, habéis estado demasiado tiempo en este lugar. Cuando tú estás demasiado tiempo en un estado de ánimo, en una situación, al final el lugar lo terminas viendo hermoso, maravilloso, te acostumbraste, te gustó ese lugar. O ir al culto el fin de semana y que pase toda una semana, sin tener que retroalimentarte. Ya salir a las 6 7 de la tarde para muchos gravoso, hace mucho frío, o llueve, en el verano mucha calor, pero yo admiro a las personas, algunos de ustedes, que están hoy conectados y ya mañana o el miércoles están ahí con varones, con mujeres, casi iglesia, circulando, visitando, sin dejar de hacer y dejar de cumplir con sus roles de esposa, de esposo, de hijas, de hijos, trabajos, madres, padres, y logran poder administrar los tiempos. Y otros que les sobra el tiempo, les cuesta lograr lidiar los tiempos. Se acostumbraron a una situación, se acostumbraron a un estado. ¿Sabes? Caleb no quería eso. Caleb hace callar al pueblo. Cállense. Sabía que esas palabras de negativismo terminarían siendo letales en el corazón. Cuidado con las palabras que liberamos muchas veces. Pueden ser palabras correctas, pero ¿no? Atentan al ánimo de las personas. Cuando no tengas nada bueno que decir, mejor calla, y si tienes mucho que decir, siempre que sea en el nombre del Señor. Por eso que Caleb y Josué no se dejaron influenciar ni intimidar ante estos obstáculos. Personas que determinan nadar contra la corriente. La gente de fe nada contra la corriente. La gente de fe le dice correcto a lo que Dios le llama correcto, no importa si todo el mundo le llama incorrecto, y la gente de fe llama incorrecto a lo que Dios dice incorrecto, no importa que todo el mundo diga que es correcto. ¿Mm? No deje que la mayoría
determine por uno. Los 10 hicieron un análisis, los 10 hicieron un informe, los 10 dijeron tierra que traga a su morador, moradores, los 10 dijeron las murallas llegan hasta el cielo, los 10 dijeron nosotros frente a ellos parecemos langostas, los 10 dijeron. Muchísima gente que puede influir que todo está mal, que la economía va de mal en peor, que no sé qué vamos a hacer mañana y que ahora que subió la luz y mira, el clima viene cambiando y esto vino para quedarse y que la delincuencia y que los robos y que el gobierno y que el presidente y que el mundo y todo eso suena como verdad y está bien porque los 10 llenaron ese informe, pero nosotros hablamos las cosas que Dios habla, por eso que nosotros hablamos fe, nosotros construimos con la palabra, nosotros edificamos con la palabra, casa de Dios y puerta del cielo. Llegamos a un lugar donde no hay nada para establecer reino. La gente que conecta, esto lo han escuchado, pero esto es un proceso, porque si fuese tan fácil, cada uno ya tendríamos una casa iglesia y estaríamos estableciendo reino una o dos veces por semana y el mundo sería un mundo, por lo menos nuestro mundo, completamente distinto y diferente al mundo en el cual hoy día estamos plantados. Pero hay 10 que mueven este planeta, hay 10 que mueven nuestras ciudades, hay 10 que mueven, influencian con palabras, con filosofía, vanas palabras y huecas palabras, pero bendito sea el nombre del Señor que sé, al terminar esta clase, esta lección de casa e iglesia, hay Josué, hay Caleb que están escuchando, que no se dejan amedrentar, que no se dejan influenciar, que no ponen oído a las voces equivocadas, que no se conectan con las personas inadecuadas. Por el contrario, son gente que tapan sus oídas, abren su boca, hacen callar la multitud. Un día Jesús le habló a una tormenta, le habló a los vientos y le dijo, enmudezcan. Y eso es lo que tú y yo debemos comenzar a hacer a partir de estos tiempos, a partir de estos días. Hacer callar a esa multitud que está entregando mensajes e informes que no tienen relación con lo que Dios nos está entregando para estos días. Mayores son, mayor es aquel que está dentro nuestro que aquel que está en el mundo. No hagas caso a la mayoría, pastores, que todo el mundo lo dice, la mayoría crucificó a Cristo. ¿Tenían razón en hacerlo? La mayoría construyó el becerro de oro. ¿Tenían razón? La mayoría. Nunca, nunca pongas eco, nunca pongas tus oídos en lo que dice la mayoría. La fe viene por el oír y el oír es por la palabra del Señor. Y lo más grave del asunto fue que ellos, y estoy terminando, fue que ellos se rebelaron contra Dios, blasfemaron en su contra. Cada promesa de Dios tiene sustento en Dios mismo. Cada palabra de Dios, el sustento de la palabra es Dios mismo. Cuando tú te alejas de esa palabra, tú eres un rebelde. Y un brote de rebeldía, Dios nunca, nunca lo va a dejar pasar así, tan fácilmente. Tan fácilmente. Tú puedes leer la Biblia, y sé que la has leído, y tú te vas a encontrar con hombres en la Biblia que descendieron moral y éticamente muy bajo, y Dios los levantó. Dios
levantó a Jonás, un hombre que estaba desanimado, que predicaba por negocio, que predicaba sin misericordia, no era un hombre redentivo. Dios levantó a David, a un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted y yo sabemos cómo descendió moralmente David. Dios, Dios perdonó a Noé, lo levantó y así sucesivamente. Pero hay un hecho en la Biblia y es el hecho que cuando Juan el Bautista se rebeló contra Jesús y dijo, ¿eres tú aquel que ha de venir o debemos esperar a otro? El mismo que lo presentó, el mismo que lo bautizó. Y Jesús, siendo primo de Juan el Bautista, nunca siquiera usó un minuto de su vida. Escúchame, Jesús no invirtió ni un minuto de su vida de ir a verlo, a su primo. Bueno, y Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Supuesto, yo no estoy discutiendo salvación. Gente así no puede estar en el escenario profético ni un día más. O sea, Dios restauró a Juan, Dios restauró a Noé, Dios restauró a Abraham, Dios restauró a David, Dios restauró a Sansón, pero la rebeldía que tuvo Juan el Bautista, Dios no la pasó tan fácilmente por alto. Puedes rebelarte contra Dios ante palabras que Dios te ha dado. Creen al Señor, crea esta palabra, sal de esos estados de ánimo que te sumergen en el pesimismo y en el negativismo. Dios no se ha olvidado de la palabra que nos ha dado. Soy la primera persona que le digo gracias, Señor, por tenernos en este escenario profético. Que les motivo, les animo en el Señor, les bendigo. Vayan, cumplan la gran comisión al lado de su casa, sus vecinos, sus parientes, prediquen, golpeen puertas, si no los reciben, digan paz a este hogar, despreocúpense de la comida, despreocúpense del agua, Dios va a proveer, pero a donde Dios nos mande, a donde Dios nos envíe, allí en los hospitales, allí en las cárceles, allí en los edificios, allí en los recintos de las Fuerzas Armadas, allí los que son pescadores, los que son campesinos, los que trabajan en las ferias, los que trabajan en la construcción, donde quiera que Dios te haya posicionado, un ministro del Señor ha sido establecido en ese lugar. Gracias, Señor. Quiero orar esta noche por nosotros. No hemos alcanzado a dar todo esto, pero el manual se los voy a mostrar, está presente, pero no quiero terminar, no quiero terminar sin orar en este minuto. Padre, te damos gracias. Te honramos